corazón, en qué refugio buscas salvación. Ídolos mudos, luces de metal, promesas falsas de un reino terrenal. No busques fuera lo que vive en ti, la voz del Padre que te llama aquí. Rompe las cadenas, limpia ya el altar, solo un nombre eterno vamos a adorar. Fuera los miedos, fuera la ansiedad, Cristo es el Rey de nuestra libertad. A Dios solo, sobre toda cosa, en su presencia mi alma reposa. A Dios solo, el primer lugar. Él es la fuente, Él es el altar. Ni el oro Y el ego y el vano honor. toda la gloria hacia el Señor. Bienvenidos a Eco de Santidad, un podcast de Divina Data. Vamos a entrar a otro segmento de este trabajo hermoso de entender la vida moral. Nuestros ponentes nos darán un bagaje inmenso con la gracia de los santos, con la gracia de el magisterio de la vida moral. Nos hará entender, y entramos a esta nueva etapa, que es la etapa de los mandamientos. No se puede hablar de vida moral si no hablamos de los mandamientos, pero vamos a hablar de ellos con una profundidad que comprenderemos la importancia de cumplirlos, pero sobre todo la importancia de vivirlos, y que atenta al alma cuando el hombre no gira su mirada a Dios, sino a las cosas. Así que te dejo con los ponentes, escucha, medita y sobre todo, interioriza lo que escucharás hoy. Empecemos. Eco de Santidad, podcast Divina Data. Parece mentira, pero en la exhaustiva teología moral católica, utilizar una varita de madera o un péndulo de metal para buscar una corriente de agua subterránea puede ser algo completamente inofensivo, una simple curiosidad física, o puede ser catalogado como un pecado de gravedad extrema que pone en riesgo el alma. Todo depende única y exclusivamente de lo que uno esté buscando. Y eso, la verdad, me parece alucinante. Es una línea muy fina, desde luego, y cruzarla implica adentrarse en territorios que la mente moderna tiende a subestimar o directamente a tratar como un juego inofensivo. Claro, le quitan hierro al asunto. Eso es, ignorando las profundas implicaciones espirituales que conllevan. Pues precisamente de eso va nuestra misión de hoy. Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy nos vamos a zambullir en una biblioteca monumental para desgranar el primer mandamiento. Y hay muchísimo material histórico y teológico. Muchísimo, porque no tenemos unos textos cualquiera sobre la mesa. Contamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, la encíclica Deus Caritas Est de Benedicto XVI, Veritatis Splendor de Juan Pablo II, los comentarios al Decálogo de Santo Tomás de Aquino y, bueno, esa obra titánica que es La Teología Moral para Seglares del padre Antonio Rollo Marín. Una lista de fuentes verdaderamente magistral. Así que hay muchísima tela que cortar. A menudo, cuando se habla de moralidad o de mandamientos, existe esta expectativa de, precisión matemática, casi como un código de circulación. Ya, una regla fría. Exacto. Si un conductor se salta un semáforo en rojo, hay una multa. Es una regla impuesta desde fuera. Pero al leer estos textos, uno se da cuenta de que el amarás al Señor tu Dios no se presenta como una simple lista de prohibiciones antiguas. Hará nada. Y ese es el primer gran escollo que hay que superar para entender la teología moral católica. A ver. La moralidad cristiana no comienza con una idea ética preconcebida o una norma arbitraria e impuesta por un tirano cósmico. Comienza con una respuesta,
Una respuesta al amor, ¿verdad? Exactamente. Es la respuesta del ser humano al amor preventivo de Dios. El catecismo enmarca este primer mandamiento dentro de una historia de liberación. Dice textualmente: «Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la casa de servidumbre». Ostras, claro. Todo el obrar moral adquiere su sentido dentro de esta alianza. A ver, es que esto le da la vuelta a la tortilla por completo. Pasamos de la idea de cumplir una norma para no ir al infierno a la de responder a un rescate. Eso es. Dios establece que someterse a Él es, paradójicamente, el único camino hacia la verdadera libertad. Es fascinante. Y una vez que entendemos que este mandato surge del amor divino, los textos nos invitan a analizar cómo debe responder el ser humano. Es aquí donde el padre Rollo Marín introduce un concepto fundamental con una precisión casi quirúrgica. La famosa virtud cardinal de la religión. ¿Esa misma? Y aquí, fíjate, me llevé una sorpresa enorme al revisar las notas. Como yo misma daba por sentado que la religión era una virtud teologal, al mismo nivel que la fe, la esperanza o la caridad. ¿Es un error muy común? Pues Rollo Marín dice que no, que es una virtud moral. ¿Por qué se hace esta distinción tan marcada? Porque en teología la precisión del lenguaje lo es todo. Las virtudes teologales tienen a Dios mismo como objeto directo. Es decir, por la fe creemos en Dios, por la caridad amamos a Dios. Sin embargo, la virtud de la religión es moral porque su objeto directo no es Dios en sí mismo, sino el culto que se le rinde. Es la acción humana de adorar. Ah, vale. O sea, es la acción en sí. Eso es. Ahora bien, Santo Tomás de Aquino aclara que, aunque sea moral, es la más excelente de todas las virtudes de su categoría. Es la que más se acerca a las teologales. Porque su fin último es Dios, supongo. Exacto. Porque inclina a la voluntad humana a dar a Dios el culto debido, reconociéndolo como el primer principio y fin último del universo. Y ese culto no se limita a sentarse en el banco de una iglesia los domingos. Rollo Marín desglosa que abarca actos internos como la devoción. Que es clave. Sí, que él define de una manera preciosa como la prontitud de la voluntad para entregarse al servicio de Dios. Y luego están los actos externos, que incluyen la adoración formal, la oración, los sacrificios e incluso los votos. Es una entrega integral que abarca cuerpo y alma. Así es. Y para entender cómo esa entrega integral del cuerpo y el alma no destruye nuestra naturaleza humana, sino que la eleva, tenemos que acudir a la encíclica Deus Caritas Est de Benedicto XVI. ¡Qué gran texto! Ahí se resuelve una tensión histórica profunda sobre la naturaleza del amor. En el mundo antiguo, los griegos hablaban del eros, ese amor ascendente, apasionado, impulsivo, Sí. que a menudo se celebraba en cultos de fertilidad o en la prostitución sagrada de los templos paganos. Espera, detengámonos ahí un segundo, porque hoy en día, cuando escuchamos la palabra eros, pensamos casi exclusivamente en romanticismo comercial. Claro. ¿En una película o en instinto puro y duro? ¿Cómo reconcilia un documento papal algo tan carnal con la adoración a Dios? Esa es la genialidad de Benedicto XVI. Él explica que la revelación bíblica no destruye el eros, no aniquila la pasión humana, sino que le declara la guerra a su desviación destructiva. O sea, lo purifica. Exactamente. Si el eros se deja llevar únicamente por el instinto biológico o el egoísmo, termina deshumanizando a la persona. La convierte en una mercancía, en un objeto de consumo. ¡Qué barbaridad y qué cierto es! El Papa señala que el amor humano necesita ascesis, necesita purificación. Cuando el eros se disciplina, se une al agape, que es el amor oblativo, el amor que busca desinteresadamente el bien del otro. ¡Qué bonito! Y el culto verdadero al único Dios es el espacio donde el amor humano se salva de caer en la degradación de la carne o en la adoración ciega del propio placer. Pues me viene a la mente una analogía que creo que encaja perfecto. Es como si la virtud de la religión fuera una brújula interna, incrustada en el alma humana. Así como la brújula alinea al navegante inexorablemente hacia el norte magnético verdadero, permitiéndole cruzar tormentas sin perderse, la adoración unifica la vida humana. Es una metáfora excepcionalmente precisa. Hay una cita hermosísima en el Catecismo, tomada de Orígenes, que dice que el mandamiento de adorar al único Señor da unidad a la persona y la salva de una, cito, dispersión infinita. Una dispersión infinita.
qué gran concepto. Y tiene todo el sentido del mundo. Si no apuntamos al norte verdadero, nuestra vida se fragmenta persiguiendo mil cosas menores. Totalmente de acuerdo. Y, de hecho, esto nos obliga a plantear la siguiente gran cuestión. ¿Qué ocurre en la mente y en el alma cuando el campo magnético de esa brújula se distorsiona intencionadamente? Uf, ahí vienen las curvas. Es entonces cuando entramos en el terreno de los pecados contra la religión. La teología moral, siempre tan sistemática, los divide. Sí. Primero aborda los pecados por exceso, que es precisamente cuando la brújula apunta a falsos nortes. Y aquí reinan la superstición y la idolatría. Y hay que dejar clarísimo que cuando los textos hablan de idolatría, no se refieren a tribus antiguas sacrificando animales ante estatuas de piedra. No, no, no. El catecismo advierte que la idolatría es una tentación perenne. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Puede ser el Estado, la raza, el placer, el éxito profesional o, por supuesto, el dinero. Los ídolos modernos. Exacto. Y leyendo los comentarios de Santo Tomás a los Salmos, me topé con una frase que pone los pelos de punta. A ver. Él afirma, citando las Escrituras, que todos los dioses de las naciones eran demonios. Menudo salto, ¿no? No dice que fueran inventos tontos, dice que eran demonios. Es que para Santo Tomás y para la tradición de la Iglesia, detrás de la creación deliberada de un ídolo hay siempre una rebelión espiritual. Madre mía. Cuando el ser humano reverencia a una criatura en lugar de al Creador, está rechazando activamente el señorío único de Dios. Y quien se beneficia de ese rechazo, en la cosmovisión cristiana, es la fuerza espiritual que busca separar al hombre de su fin último. El demonio, claro. Eso es. De ahí pasamos directamente a la superstición, que es una desviación del sentimiento religioso. Y el paso lógico siguiente de la superstición es intentar manipular lo divino mediante la adivinación y la magia. Sí, y aquí es donde la cosa se pone tensa para la cultura popular actual. Los textos prohíben de forma absoluta todo recurso a la evocación de muertos, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia. Todo lo que sea adivinación. El catecismo explica que todas estas prácticas encierran una voluntad de ejercer poder sobre el tiempo y la historia. Pero a ver, seamos sinceros, mucha gente lee el horóscopo en una revista mientras toma el café y no siente que esté intentando usurpar el lugar de Dios. Bueno, claro, el nivel de conciencia varía en cada individuo, pero la naturaleza del acto en sí misma es lo que analiza la teología. Entiendo. Para entender la gravedad, tenemos que hablar de un concepto teológico muy específico: los futuros contingentes. Suena a término de inversión bursátil, la verdad. ¿Qué es exactamente un futuro contingente? En teología moral, un futuro contingente es un evento que depende exclusivamente del libre albedrío humano o del azar absoluto. Vale. Y que está gobernado por la providencia divina. Por ejemplo, con quién se va a casar alguien o qué decisión tomará un líder político mañana. Cosas que no están predeterminadas físicamente. Exacto. Intentar adivinar esos futuros contingentes, mediante las cartas del tarot o la astrología, asume que el universo está regido por hilos invisibles de un destino ciego. Ya, que el mago puede leer o manipular. Precisamente. Eso es inaceptable para la doctrina católica, porque anula la libertad humana y niega que Dios sea un Padre providente. Se cambia a Dios por un sistema mecánico de energías astrales. Eso explica por qué se rechaza tanto. Y esto nos lleva a un tema fascinante que Rollo Marín desglosa con una seriedad brutal, que es el espiritismo. Un tema muy serio. Hay que dar un poco de contexto histórico, porque la historia es de traca. Todo este movimiento de invocar a los muertos explota en Estados Unidos a mediados del siglo XIX con las hermanas Fox. Sí, las famosas hermanas Fox. Resulta irónico que un movimiento mundial naciera literalmente porque dos niñas adolescentes empezaron a hacer crujir las articulaciones de los dedos de sus pies contra el suelo de madera para asustar a su madre. Increíble. Haciéndole creer que había un poltergeist. Y aun sabiendo que empezó como un fraude, la Iglesia se lo tomó con una seriedad absoluta. Y la aproximación de Rollo Marín al espiritismo es un ejemplo brillante de rigor teológico y racionalidad. Ya lo creo. Él documenta de manera bastante extensa que la inmensa mayoría de los fenómenos en las sesiones espiritistas son fraudes absolutos, trucos de ilusionismo o sugestionabilidad psicológica. Sí. Menciona que médiums archiconocidas de la época, como Eusapia Paladino o las propias hermanas Fox que acabas de mencionar, terminaron confesando públicamente sus engaños. Entonces, a ver, si casi todo es un teatro de humo y espejos, ¿por qué la prohibición del Santo Oficio en 1917 de asistir a estas sesiones fue tan severa, prohibiendo ir incluso por pura curiosidad? Ahí radica el núcleo del argumento de Rollo Marín.
Él advierte que si existiera un porcentaje, aunque fuera del 0,1%, de fenómenos reales, inexplicables e inteligentes en esas sesiones espiritistas, esos fenómenos implicarían necesariamente una intervención demoníaca. ¡Ostras! La lógica es implacable. Dios y los ángeles buenos no se prestan a manifestaciones en un entorno de desobediencia y ocultismo, porque Dios no colabora en actos que contravienen su propia ley. Tiene toda la lógica. Y las almas del purgatorio tampoco acuden al capricho de un médium que cobra la entrada. Desde luego que no. Por descarte teológico, cualquier manifestación espiritual real en ese contexto proviene de inteligencias caídas. Es una deducción lógica aplastante. Y esto enlaza con lo que mencionaba al principio del programa sobre el péndulo o la varita de madera. El tema de la radiestesia. Exacto. Rollo Marín habla de la radiestesia y dice que si alguien usa un péndulo basándose en posibles radiaciones físicas reales para buscar agua subterránea, el acto tiene una neutralidad natural. Es física, acertada o equivocada, pero física. Totalmente. Ahora bien, si esa misma persona usa el péndulo para intentar adivinar los secretos del corazón de otra persona, cruza la línea roja hacia la superstición grave. Porque cambia el objeto. Claro, porque no existe ninguna proporción física entre mover un palito y leer el alma humana. Se entra en el terreno de lo oculto. Exacto. Se invoca implícitamente a una inteligencia exterior para que mueva el péndulo. Todo este análisis sobre la superstición nos revela algo muy profundo sobre la psicología humana frente a la incertidumbre. Ahí quería yo llegar, porque si uno lo piensa fríamente, esta proliferación actual de médiums, chamanismo de salón, cristales mágicos y nueva era... Todo este mundo alternativo. Sí, pues no nace de una malicia pura. No es que la gente se levante por la mañana queriendo adorar al mal. Nace de una ansiedad existencial profunda. Absolutamente. Sentimos vértigo ante el futuro, ante una enfermedad, ante la muerte, y la mente busca domesticar poderes ocultos para sentir que tiene el volante de su vida. Es una observación crucial. Lo que describes es lo que los textos del magisterio identifican como el espejismo de una autonomía absoluta. Un espejismo, claro. El ser humano contemporáneo intenta ser el artífice único de su destino, rechazando su dependencia filial de Dios. Ya. Y al intentar liberarse de Dios para no tener que rendir cuentas morales, acaba esclavizándose a fuerzas irracionales, a charlatanes que le vacían la cuenta bancaria o a sus propios miedos paranoicos. Es la paradoja trágica de la idolatría. Buscando el control total, se pierde la libertad. Así es. ¡Qué barbaridad! Y si la superstición y la idolatría son los pecados por exceso, donde uno se inventa dioses nuevos, el desarrollo teológico también nos obliga a examinar el otro extremo. Los pecados por defecto. Exacto. Aquí es cuando directamente se ataca o se vacía de sentido a lo sagrado. Entramos en la irreligión y en un concepto que impone muchísimo respeto, el sacrilegio. La irreligión agrupa actitudes destructivas. Incluye tentar a Dios, que es exigirle milagros de forma temeraria. Incluye también la simonía, un pecado que toma su nombre de Simón el Mago, aquel personaje de los Hechos de los Apóstoles que intentó comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Pero a ver, hoy en día nadie va a una parroquia con un maletín de billetes para intentar comprar el don de sanar enfermos. ¿Cómo se manifiesta la simonía en el siglo XXI? Se manifiesta en esa mentalidad transaccional con lo divino. Ah, ya entiendo. La simonía moderna es creer que la gracia de Dios se puede comprar o garantizar a través de donaciones, o tratando los sacramentos como si fueran servicios de pago en los que el sacerdote es un mero expendedor. Es mercantilizar lo sagrado. Literalmente, pero donde la teología de Rollo Marín alcanza una gravedad máxima es, como bien dices, en el sacrilegio. Sí. Lo desglosa en 3 categorías: el personal, que implica violencia injusta contra clérigos o religiosos; el local, que es la profanación de lugares sagrados, como cometer un homicidio dentro de un templo; y el sacrilegio real. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Por qué la teología considera que un homicidio es, de alguna manera, peor si ocurre dentro de una iglesia que en la calle? ¿No es la vida humana igual de sagrada en ambos sitios? La vida humana tiene un valor absoluto en ambos casos, por supuesto. El asesinato es gravísimo siempre. Lo que añade el sacrilegio local es una segunda capa de malicia. Vale, a ver. Al cometer ese crimen en un lugar expresamente consagrado para el culto pacífico a Dios, no solo se destruye la vida humana, sino que se injuria a la majestad divina en su propia casa. O sea, es un doble pecado. Exacto. Pero la categoría que los textos describen con mayor severidad es el sacrilegio real, especialmente cuando involucra a la Eucaristía.
Sí, las palabras que usa el magisterio para describir el trato indigno a los sacramentos son pesadísimas. Y tienen que serlo, por coherencia interna. La doctrina católica confiesa que en el sacramento de la Eucaristía está presente verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Por lo tanto, no es un mero símbolo. Para nada. Su profanación, o recibirla en estado de pecado mortal sin arrepentimiento, no es una mera ofensa a un símbolo litúrgico bonito. Es una agresión ontológica directa a Dios mismo. ¡Ostras! Y para entender por qué la Iglesia es tan inflexible con esto, necesitamos introducir el concepto filosófico central de la encíclica Veritatis Splendor. El famoso mal intrínseco. Exactamente. Juan Pablo II, recogiendo toda la gran tradición moral de la Iglesia, explica que existen ciertos actos que por su propio objeto, por su propia naturaleza, son irremediablemente malos. Siempre malos. Siempre. Esto significa que son malos independientemente de la intención que tenga la persona y de las circunstancias que lo rodeen. Ya. El sacrilegio, la idolatría formal o la invocación de demonios pertenecen a esta categoría. Son actos que contradicen tan radicalmente la naturaleza humana y su comunión con Dios, que no existe absolutamente ninguna buena intención que pueda justificarlos. Fíjate, para visualizarlo bien, esto es como beber lejía. A ver, No importa si uno se bebe la lejía convencido de que es un jarabe para la tos que le va a curar el resfriado. La intención es estupenda, curarse, pero la naturaleza intrínseca del líquido va a destrozarle el estómago igual. claro, El objeto de la acción es destructivo en sí mismo. es una analogía perfecta. El veneno sigue siendo veneno. Y Veritatis Splendor lleva este razonamiento hacia una aplicación ascética que a menudo se olvida. ¿Cuál es? La caridad hacia uno mismo. Habitualmente pensamos en la caridad solo como la ayuda solidaria al prójimo. Sí, dar limosna o ayudar al vecino. Pero la teología enseña que la caridad bien ordenada obliga a la persona a evitar el pecado mortal a toda costa por amor a su propia alma. Qué interesante. ¿Por qué? Porque el bien espiritual, la vida de la gracia, tiene un valor infinitamente superior al bienestar corporal. Cometer un mal intrínseco como un sacrilegio es un suicidio espiritual. Madre mía. Es infligirse el mayor daño concebible. A ver, voy a ser de abogado del diablo un momento, porque sé que alguien que esté procesando toda esta información podría haber una contradicción enorme aquí. Adelante, dime. Empezamos este análisis hablando de Deus Caritas Est, de un Dios que es puro amor, que saca al pueblo de la casa de servidumbre. Sí. Y sin embargo, hemos terminado hablando de males intrínsecos, prohibiciones absolutas, demonios en el espiritismo y suicidios espirituales. Ya, parece un salto grande. ¿No resulta profundamente paradójica o incluso disonante esta rigidez dogmática tan tremenda frente a un Dios que se define como amor infinito? Es una excelente pregunta. Y de hecho es la paradoja con la que choca frontalmente el mundo moderno. Totalmente. La respuesta magisterial es contundente. El amor sin verdad no es amor. Se devalúa hasta convertirse en un mero sentimentalismo blando. Claro, puro sentimiento. Dios es amor infinito, por supuesto, pero Dios también es la verdad absoluta. El primer mandamiento y toda la teología moral que lo rodea no son las órdenes caprichosas de un dictador inseguro que necesita aplausos. Ya no es un juego de ego divino. Para nada. Son el manual de instrucciones del diseño humano. Claro, volvemos a la brújula. Si a un excursionista se le advierte vehementemente que no camine hacia el borde de un precipicio porque hay niebla y se va a matar, no se le está restringiendo su libertad de caminar. No en absoluto. Se le está intentando salvar la vida. Exactamente. Apartarse de la idolatría, evitar mercantilizar la gracia, huir de las prácticas ocultas es el único modo de no degradar la propia naturaleza humana. Es que, visto así, cambia todo. Cuando la Iglesia cataloga un pecado como grave o advierte sobre el peligro de la superstición, lo hace como un acto de caridad suprema, porque comprende que la fractura del orden moral destruye la libertad del hombre desde dentro, ¡Qué fuerte! condenándolo a esclavitudes mucho más oscuras y opresivas que las del antiguo Egipto. Pues nos da muchísimo suelo firme para pensar. Si recapitulamos todo lo que hemos explorado hoy, queda claro que el primer mandamiento es, en el fondo, una invitación a la plenitud. Así es. Desviarse hacia el horóscopo, el espiritismo moderno o endiosar el éxito y el dinero no es simplemente saltarse una norma eclesiástica. Es sabotear esa brújula interna y destrozar la capacidad para la que fue diseñado el corazón humano, que es amar y ser amado en la verdad. Y fíjate en la enorme
relevancia pastoral que tiene esto para nuestra época contemporánea. Muchísima. Hoy en día vivimos en un inmenso supermercado de ofertas espirituales a la carta. Abunda la nueva era, el misticismo descafeinado y la divinización del bienestar material. Sí, uno puede montarse su propia religión a medida. Totalmente. Comprender en profundidad la virtud de la religión actúa como una protección intelectual y espiritual inmensa. Nos inmuniza contra la credulidad infantil y evita que nuestra vulnerabilidad y nuestros miedos sean explotados por charlatanes o ideologías de turno. Nos centra en lo que de verdad importa. Y bueno, para poner el broche final a este análisis profundo, me gustaría plantear una última reflexión a quienes nos escuchan, tirando un poco del hilo de todo lo que hemos comentado sobre crear nuestros propios ídolos. Me parece perfecto. La idolatría clásica, según el catecismo, es adorar la obra de las propias manos del ser humano. Y si miramos hacia el futuro más inmediato... Te refieres a la inteligencia artificial, supongo. Exacto. Deja una pregunta enorme flotando en el aire. Si la idolatría es someterse ciegamente a algo que nosotros mismos hemos fabricado, concediéndole autoridad sobre nuestro destino, Ya veo por dónde vas. ¿qué ocurrirá cuando la humanidad empiece a delegar sus decisiones éticas, vitales, incluso morales, a algoritmos insondables que nadie comprende del todo? Es un riesgo aterrador. Si el ser humano está ineludiblemente diseñado para adorar, quizá los becerros de oro del futuro no sean estatuas de metal fundido, quizá sean de código. Y la pregunta que verdaderamente nos deja el primer mandamiento no es si vamos a adorar algo, sino a qué altar vamos a llevar nuestra libertad. Qué profundo estuvo hoy este podcast. Déjanos tus comentarios. ¿Qué te pareció? Y si tienes alguna pregunta, la responderemos con mucho gusto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Eco de Santidad con Divina Data.